En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estimados hermanos, el Evangelio y la epístola, en fin, todo lo que tiene este día en la liturgia es de abundante enseñanza para nosotros, y de gozo al ver la actitud de nuestro Señor Jesucristo en estos dos milagros, lleno de bondad, de generosidad, de misericordia, rico en misericordia para aquellos que le invocan. Y la meditación de estos dos milagros nos hacen, si lo practicamos, si lo entendemos y lo imitamos, nos hacen acreedores a las gracias de nuestro Señor. Vamos a ponernos entonces en el lugar, ya que tenemos esta facilidad por la memoria, y contemplemos a nuestro Señor, contemplemos a este miserable leproso y al centurión. Reflexionemos en las palabras, profundicemos un poco en ello, que para nuestra enseñanza están, y para sacar los mismos provechos y la misma salud y el mismo bien de nuestro Señor. Lo mismo sucede con las palabras del centurión, que dicho sea de paso, es tanta la conveniencia de tener este espíritu del centurión, porque la Iglesia nos lo recuerda en cada una de las misas que se dicen en el mundo, que son 50, que son continuas, que son permanentes. Y así la Iglesia nos lo recuerda cuando levantamos el cuerpo de nuestro Señor para mostrarlo al pueblo y lo reciba con devoción. Bueno, repetimos las mismas palabras que acaban de escuchar en el centurión. Señor, yo no soy digno que entres en mi pobre morada, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Qué dicha, qué gozo. Bien, vayamos primero entonces al leproso. El leproso es un hombre aquejado de una enfermedad muy dolorosa, muy afrentosa, que todo el mundo, al ver a un leproso, siente una gran impresión y un gran rechazo a acercarte siquiera un poquito a él por temor al contagio. Y yo creo que es un poco más impresionante que lo que causa el coronavirus, porque ese ni siquiera lo ven. Pero sí ven la fealdad
del leproso, que es una llaga de los pies a la cabeza, sin dedos, sin labios, sin nariz, sin párpados, realmente horroroso. Y que esto pues ya lo sabemos, que los santos padres nos lo ponen como figura del pecado mortal, que a los ojos de Dios el alma que peca es peor que este leproso. Y es muy difícil su curación. Y el leproso, que es figura, como ya les dije, el hombre que está en pecado mortal, es segregado de la ciudad, del pueblo, aquí en este caso del pueblo de Dios. Un pecador con un pecado mortal también es segregado de la iglesia. Está privado de la comunión de los santos, está privado de Dios, de la comunión con Dios, y está privado de su gracia, y es un leño más para alimentar el fuego del infierno. Pero aquí está la misericordia de Dios ante las palabras llenas de fe, llenas de confianza ante nuestro Señor en la oración. Porque la oración de este miserable leproso es cortísima. Señor, si quieres, puedes curarme. Oración más corta no encuentro más que de la Virgen. Hijo, no tienen vino. Bueno, aquí nos enseña esa fe grande con que lo dice el leproso, porque se postra ante él y le adora. Después, recurriendo y poniendo su confianza, le dice: si quieres, Señor, puedes curarme. Y también en esta última frase encontramos la resignación cristiana, católica, de todo hombre que pide a Dios. Exponerle y esperar de Él y conformarse con lo que Él nos dé. Y ante esta actitud, nuestro Señor reacciona inmediatamente. Y hay una cosa muy linda que dice que lo toca. No se podía tocar a los enfermos de la lepra porque por el contagio y por estaban escritos, pero nuestro Señor es tanta la misericordia que lo toca, dándonos a entender la rapidez con que reacciona ante un alma arrepentida, un alma confiada, con una fe viva y firme, y esa confianza sin límites, y esa resignación que nuestro Señor lo comprende bien, porque ve nuestro corazón, y lo toca y dice: quiero, queda sano. Ven, queridos hermanos, a veces nosotros en nuestra oración ni sabor sentimos, porque no contemplamos estas maravillas que Dios ha permitido, el Espíritu Santo ha inspirado a estos escritores sagrados para que nos lo ponga, por ejemplo, y alcanzar los mismos efectos de la misericordia de Dios, con tal de que los imitemos en su fe, en su confianza puesta en Dios. Lo mismo manifiesta, pues, el centurión, un soldado romano, que
tenía afecto a los hijos de Israel. Tal es así que expone en otro pasaje de San Lucas, que es una concordancia con este, pero que es un poquito más largo explicado, se dice que el centurión mandó hacia nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que estaba cerca de Cafarnaúm, envió un legado de hombres de la sinagoga, quizás doctores, quizás escribas, o gente importante, para pedirle a nuestro Señor, por medio de ellos, que curara a un siervo que amaba mucho, que estimaba mucho, pero que estaba paralítico y sufría mucho. Y este legado, o estos enviados, expusieron fielmente las palabras del legionario, del centurión, y agregaron un poco más, haciéndole ver a nuestro Señor para empujarlo a que accediera a darle y hacerle este favor, este milagro. Dice, ama mucho al pueblo de Israel y él ha construido una sinagoga. Y nuestro Señor dice, voy a ir y le curaré. Y cuando está entrando a Cafarnaúm, porque estaba en el monte, ahí donde sintetizó la doctrina católica y escogió a los apóstoles, se acercó a Cafarnaúm y el centurión le sale al encuentro y le dice las palabras que ya hemos dicho: Señor, yo no soy digno que entres en mi pobre morada, en mi pobre casa. Di una sola palabra tuya y mi siervo quedará curado. Y nuestro Señor, al oír tales palabras, se voltea hacia ese pueblo de Israel, hacia ese pueblo que le seguía por los milagros, por la bondad que veían en él, y les advierte. Y en esta advertencia también es para nosotros. Y dice, pues los tres evangelistas que escriben estos milagros, dice que nuestro Señor se maravilló al oír las palabras del centurión. Y se voltea y le dice, os digo que no he encontrado tanta fe en Israel. Y también os digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob y estarán unidos en el reino de los cielos. Mas los hijos de este pueblo serán arrojados fuera y echados a las tinieblas exteriores, donde hay llanto y crujir de dientes. Esta advertencia realmente asusta, y es bueno que nosotros profundicemos en esto, porque también podemos sernos acreedores al rechazo de Dios, como lo fue este pueblo de Israel por su deicidio. Nosotros tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la dignidad de hijos de Dios, y buscar la perfección, porque son palabras de nuestro Señor. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Por eso también es necesario, y eso
queda para ustedes en la reflexión de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos que también acaban de oír y que es una continuación de la epístola del domingo pasado, porque ahí está incluido cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos en este mundo, cuáles son las virtudes que deben resplandecer en el cristiano, porque tiene que brillar vuestras obras, no solo ante Dios, dice San Pablo en la epístola, sino ante los hombres. Nuestro Señor dice, vosotros sois luz. Entonces brille pues vuestro obrar ante los hombres para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, es bueno que guardemos esto, lo meditemos en casa y lo pongamos en práctica, porque es eminentemente práctica la doctrina católica. Sin obras no podemos agradar a Dios. Y es necesario, pues, obrar como quiere nuestro Señor. Buscar su beneplácito. Y ese beneplácito lo marca aquí San Mateo, y como yo le dije también los demás evangelistas que traen estos pasajes, que dice que al oír las palabras del centurión, él se maravilló. Bueno, podríamos pensar, bueno, ¿cómo se va a maravillar Dios si está en todas partes, si lo conoce todo, el pasado, presente y futuro? No hay nada escrito, no hay nada que no pueda conocer Él. Pero estas palabras están escritas para ver el agrado de Dios cuando un hombre pone su confianza en Él. Y lo manifiesta con esa fe viva. Y toda su confianza está en Él. Y Dios se agrada de que sus hijos, de que sus criaturas pongan su confianza. Dichoso aquel que pone su confianza en Dios, porque no será removido y alcanzará de Dios cualquier gracia, por muy difícil que parezca. Y así encontrará la salud de su alma y de su cuerpo, tal y como lo vemos aquí en el Evangelio. Por eso, cuando nosotros que estamos débiles y lo recibimos también en la colecta, que vea le pedimos a Dios que vea nuestra flaqueza, nuestras lacras, nuestros pecados, nuestras inclinaciones, y que extienda su brazo y nos cure. Pero hay que tener esa confianza grande en Dios, absoluta, sin dudar, dice nuestro Señor, sin dudar. Y eso alcanzará la gracia de Dios. Y eso causará la dicha, porque es una dicha que comienza en esta tierra y termina en los cielos. Pero para eso hay que trabajar con la gracia de Dios. No digo, tengo confianza en Dios, y ya, como puede decir un protestante, o como lo dice Lutero, peca fuertemente, pero cree más fuertemente. Esa fiducia, esa confianza no es buena. Hay que trabajar, hay que pedir continuamente, hay que alejarse de la ocasión, hay que practicar la virtud, hay que purgar esas faltas que nosotros, cooperar la gracia de Dios. Entonces, no es para estar con los brazos cruzados. Hay que rogar y trabajar. Con toda confianza, pero también con todo el esfuerzo. Así lo pide también el apóstol, nos lo enseña. Yo mortifico mi cuerpo y lo hago y lo reduzco a servidumbre. No vaya a ser que vaya a ser encontrado culpable yo que estoy predicando. Y por eso mortifico. Y eso es necesario también unirlo a la oración. La oración, la mortificación.
a esa confianza plena en Dios. Y ahí encontraremos el beneplácito de Dios. Y de ahí sacaremos toda la gracia que necesitamos y todos los favores que queramos pedirle, tanto en el orden natural como en el sobrenatural, tanto en el espíritu como en el cuerpo. Sin dudar en nuestro Señor que lo vamos a alcanzar. Y fíjense, ya con esto termino, porque ustedes pueden leer los salmos 30, 32, 36 y casi todos los salmos que nos invitan a esta confianza. El rey David, que escribe los salmos, antes de pelear con Goliat, hace y nos dice unas palabras, que él confía en Dios firmemente y pone toda su esperanza en Él, porque Dios le ha librado de los leones y osos cuando estaba cuidando las ovejas de su padre. Y dice, ¿cómo no me va a librar también ante este filisteo? Y así toma las armas y se enfrenta, confiado en Dios. Así nosotros en nuestros libros, en las tentaciones, en las luchas internas y externas, hay que obrar confiados en Dios. Totalmente. Y no dudar, porque ¿sabe qué pasa con la duda? Pasa lo mismo que con San Pedro cuando le pidió San Pedro que lo dejara caminar sobre las aguas para ir con él. ¿Y se ven? Y ante el aire, las olas, el movimiento, se impresiona y empieza a dudar y se empieza a hundir. Así pasa cuando pedimos en nuestras oraciones con esa poca confianza. ¿Será? ¿No será? No. Pedir, con esa confianza, puesta todo en Él y adelante nomás, confiando plenamente en Dios. Ese es un ejemplo que tengo. Y también, como ya les dije, el fundamento para nosotros también valernos de la intercesión de los santos y principalmente de nuestra Madre Santísima. Aquí está también escrito en el Evangelio de hoy que el legionario, el centurión, el romano, sintiéndose indigno, manda a esta legación de gente importante para que intercedan ante nuestro Señor para recibir el milagro. Nosotros también lo practicamos. Está la intercesión de los santos y está en el credo. Creo en la intercesión de los santos. Y así pues, también que nuestras peticiones confiadas y ayudadas justamente por estos santos que ya gozan de la presencia de Dios, que ya gozan de los favores absolutos de Dios, intercedan por nosotros, principalmente nuestra Santa Madre, que nada le será negado. Que su oración, como ya le dije, también fue un cortito. No tienen vino, no tienen la gracia, hijo. Y Jesucristo, obedeciendo a su Madre Santísima, que nada le negó, va a orar en nosotros esta transformación de criaturas o de hombres pecadores a hijos de Dios. Que la Virgen Santísima, por su intercesión, nos alcance esta gracia. Ave María Purísima.